Hola comunidad, les doy la bienvenida a un nuevo episodio del video podcast La Suma de DesignOps. El día de hoy tengo como invitada a Diana Pérez desde México. Ella es Product Design Manager en una fintech llamada Tala. En este episodio vamos a hablar de lo que realmente implica escalar diseño en múltiples mercados, cómo sostener la estabilidad operativa sin perder la estabilidad y toda esa sensibilidad local, en donde exploraremos el rol de DesignOps como un habilitador clave que viene a dar claridad, confianza y velocidad en equipos distribuidos. Así que antes de empezar, cuéntanos un poquito sobre ti, Diana, quién eres y qué haces. Claro que sí. Primero que nada, muchas gracias por la invitación, Alexandra. Yo soy Diana Pérez, Product Design Manager en Tala, que es una fintech global enfocada a inclusión financiera. Llevo actualmente más de 10 años trabajando en diseño de producto, experiencia de usuario, y en los últimos años mi foco ha estado un poco más en escalar productos y equipos de diseño en múltiples mercados, especialmente en contextos de alta regulación, realidades culturales, como es el caso de México, Centroamérica, África, incluso Asia. Empecé como contribuidora individual, pero en los últimos años he transitado a un rol de liderazgo donde pues no solamente diseño productos, sino también sistemas, procesos, formas de trabajar. E incluso gran parte de mi trabajo el día de hoy está en crear esa claridad entre diseño, ingeniería y negocio para asegurar consistencia cuando escalamos pues a otros mercados sin perder, como mencionabas, la sensibilidad local. De ahí que pues operaciones de diseño o design ops se ha vuelto una pieza clave en mi trabajo. Súper bueno, bienvenida Diana, qué emoción que vengas hoy al episodio para contarnos parte de esa experiencia que has tenido, justo como mencionabas, en tu experiencia actual vienes escalando y explorando esos mercados que son tan diferentes a los nuestros, así que profundicemos un poco más alrededor de eso. O sea, cuando hablamos ya de expansión y múltiples mercados, suelen aparecer justamente esa tensión entre esa consistencia global que se busca, pero que también haya una sensibilidad local para justamente el público que está cercano, ¿no? Desde tu experiencia que has tenido el año pasado, ¿cuál ha sido ese principal reto al escalar operaciones de diseño en contextos que son tan distintos? Me parece que el reto más grande fue entender que la consistencia global no se trata únicamente de clonar soluciones en todos lados, ¿no? Sino de alinear principios mientras se adapta la parte de ejecución. Al inicio, el riesgo era caer en soluciones de que one size fits all, ¿no? De que una sola solución aplica para todos, que digamos que en papel eran eficientes, pero llevado a la práctica, pues en realidad no funcionaba igual en todos los mercados. Entonces, el aprendizaje fue movernos de reglas estrictas a tener guardrails claros, qué es negociable, qué no. Y para ello, lo que hizo fue liderar una iniciativa que se llama Design Plug, que es un playbook para expansión, para separar claramente qué cosas deben ser estables y reutilizables, qué principios, qué flujos principales, componentes y cuáles debían ser adaptables para cada mercado. Entonces, ese enfoque, digamos, por capas, nos permitió avanzar rápido sin perder esa relevancia cultural. Claro, no, qué interesante y realmente bueno, nunca he estado realmente como escalando todo este diseño en un contexto tan global, así que me parece súper interesante. Y ahí te pregunto, cuando ustedes trabajan con equipos distribuidos y tienen distintos niveles, me imagino, deben tener distintos niveles de madurez por país o por región, o sea, ahí debe haber un mix bien interesante por las culturas, los cambios, incluso de la planificación que hacen, que hacía especialmente difícil lograr esa alineación y estabilidad en todo ese contexto. Sí, lo difícil no era en realidad que el roadmap cambiara, porque eso es incluso, digamos, hasta normal, ¿no? En una scale-up, sino que cada cambio, digamos que se vivía internamente como una ruptura porque no había suficientes puntos de anclaje. Entonces llegábamos a este punto donde todos empezábamos como ya a enloquecer, ¿no? Porque otra vez cambió y ahora cómo lo hacemos. Y al tener equipos en distintos países, como bien mencionas, con diferentes niveles de madurez, pues se interpretaban las prioridades de forma distinta. Entonces, el problema en realidad era que no existía como que esta fuente de la verdad compartida sobre cómo se debía diseñar para este proceso de expansión. Entonces, cada mercado resolvía bien su contexto, pero a costa de rehacer decisiones que ya existían o ya se habían decidido o ya se habían tomado en otros lugares. Así que este playbook o este design plug surge para resolver esa parte, crear un marco común que redujera la ambigüedad
sin imponer soluciones cerradas a todos los mercados. Claro, y me imagino que también, o sea, evitando algunos reprocesos, porque como me dices, claro, habían decisiones que ya se habían tomado, pero que tal vez no aplicaba para la realidad de cada uno de esos lugares. Y bueno, digamos ya para como profundizar un poquito más en esta parte, en esos escenarios de crecimiento acelerado y todos esos cambios organizacionales, ¿qué significa para ti lograr esa estabilidad operativa sin frenar la velocidad del negocio? Bueno, para mí esa estabilidad operativa no significa tener procesos rígidos, ¿no? Sino para mí se trata de la previsibilidad, que los equipos sepan qué esperar, cuándo involucrarse, cómo escalar decisiones. De hecho, en el playbook definimos rituales claros como syncs, handoffs, checkpoints con legal, con research, que nos ayudó a reducir el retrabajo. Y esto, digamos que paradójicamente aceleró el negocio porque eliminaba puntos de fricción invisible, pero que en la práctica pues sí nos retrasaban bastante. Claro, y me dices, como para hacer ahí un paréntesis en esta parte del playbook que ustedes trabajaron con estos elementos me parece súper importantes alrededor de lo que es la cultura, no sé, la parte ya de la operación en sí. ¿Quiénes trabajaron en hacer este playbook? ¿Fue desde México que se gatilló? ¿Fue un equipo que se construyó de las diferentes culturas que habían? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, este proceso, digamos que actualmente operamos por equipos o squads que son globales, ¿no? Digamos que es como por verticales de negocio. Entonces, esta vertical que es expansión es global y lo comenzamos a trabajar justamente desde este squad, ¿no? De estar involucrados en el día a día de temas de expansión. Y para ello fue fundamental tener como puntos de negociación con research, porque ellos están, digamos que hay tres etapas, ¿no? Está la etapa de pre-entry o antes de entrar a un mercado, la fase donde ya entraste al mercado y la fase posterior a haber entrado. Entonces, digamos que el grueso del trabajo que se realiza es en la fase de preentrada y todos están involucrados ahí, incluso el equipo legal, ¿no? Entonces, tener como que un sync con research, porque pues nunca nos habíamos expandido a una velocidad tan grande. El año pasado entramos a 5 mercados nuevos en menos de 6 meses, en la segunda mitad del año. Entonces, eso requirió que tuviéramos claridad de qué procesos de investigación necesitábamos, en qué momentos necesitábamos también incluirlos en las conversaciones. También se incluyó, por supuesto, al head de producto y a la product owner para que nos ayudaran a visualizar qué personas teníamos que incluir en este proceso de definición del playbook, porque había ciertos actores que no siempre tenemos como que total visibilidad de quiénes son o qué es lo que hacen. Teníamos a producto y decidimos involucrar también a brand en esto porque teníamos que asegurar esa sensibilidad local, aunque nos estábamos expandiendo de una manera como que un poquito más ágil. También parte de las personas involucradas, por supuesto, el equipo de ingeniería, que nunca puede faltar, no podemos dejar de lado. Y ahí fue súper eye-opening, ¿no? Conversar con ellos porque hay ciertas partes de todo este proceso que podíamos automatizar sin que significara gran retrabajo para ellos. Entonces, tener esa visibilidad también fue muy importante. El equipo de legal, que también entra desde muchísimo antes incluso de que se haya tomado la decisión de entrar a un mercado nuevo, y que prácticamente legal tiene que estar involucrado en todos los flujos de trabajo, ¿no? Verificar que todas las comunicaciones están alineadas, los equipos de LCM también o de comunicaciones de product marketing. Entonces prácticamente fue alinear a todas estas work streams en este playbook. De acuerdo, entonces entiendo de lo que comentas que el playbook no estaba solamente enfocado o destinado para los equipos de diseño, sino que era un mix también de especialidades, porque, bueno, al final todos trabajan juntos y el tipo de empresa me imagino que es también muy colaborativo, ¿no? O sea, ¿cómo fue también este reto del foco y de qué es lo que ustedes querían aterrizar en ese playbook? ¿Con qué finalidad o cuál era el propósito principal? ¿Qué es lo que querían lograr con este? Esa es una muy buena pregunta. De hecho, decidimos sentar tres bases claras. Número uno, ¿qué flujos reutilizables end-to-end teníamos que considerar? Número dos, claridad de roles y ownership.
entre diseño, producto, legal, contenido, como que todas las work streams, quién es el punto de contacto y en qué momento entran en juego. Número 3, handles estandarizados como parte del sistema y no como un esfuerzo extra. Entonces, esto implicó decisiones incómodas, ¿no? Como decir, esto no se vuelve a diseñar desde cero por mercado o incluso exigir documentación mínima antes de avanzar. Un ejemplo claro que te puedo dar es la parte de repagos, que funciona diferente, digamos, hasta el mismo Latinoamérica, no es lo mismo en México que en Guatemala, que en Panamá, ¿no? Hay diferentes, digamos, bancos, diferente lenguaje, incluso la parte de localización también es como clave dentro de todo este proceso. Y para que el diseño dejara de depender de personas específicas y empezara a depender del sistema, pues también se hizo con el equipo de diseño de contenido un framework para expansión específicamente. ¿Qué pantallas sí o sí tenían que localizarse? Porque si queríamos localizar todo, también generaba como que una cantidad de trabajo importante para el equipo de ingeniería. Entonces, estos flujos de repago, por ejemplo, o onboarding o KYC, teníamos que ser muy específicos con qué pantallas sí se iban a localizar, por ejemplo, ¿no? Entonces, no fue un tema, como bien mencionabas, de solo estandarizar diseño, sino de alinearlo con estas otras áreas para que pudiéramos operar bajo el mismo sistema. Entonces, cuando hablamos de sentar bases de Design Ops, no nos referimos solamente a flujos de diseño, sino a cómo las decisiones viajan entre equipos. Una de las primeras decisiones fue definir claramente qué le pertenece a quién, qué decisiones son de diseño, cuáles decisiones son de contenido, cuáles de legal, en qué momento entra ingeniería. Eso nos llevó a estandarizar estos flujos de colaboración. Cuando se congela un copy y ya no hay manera en que se mueva, cuando un string ya no se toca, cómo se versiona, qué significa realmente listo para desarrollo. Y la decisión más difícil pues, fue aceptar que la flexibilidad absoluta genera caos. Tuvimos que decir, esto se documenta, esto se versiona, esto se respeta, incluso si parece más lento al inicio. Qué interesante y de hecho si me pongo en esa posición en la que tú, como decías, el año pasado a mitad de año salieron a 5 mercados nuevos y en paralelo tuvieron, o sea, no es que tuvieron, sino que tuvieron, me imagino, esa iniciativa de hacer un marco como este que les permite tener mayor orden. Cuéntame, no sé si algunos de los retos que ustedes han tenido en avanzar ambas cosas en paralelo, porque lo que han logrado de salir, como me dices, a mercados nuevos es un gran reto, me imagino que tiene mucha complejidad, pero a la vez ustedes trataron de homologar y estandarizar algunas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo fue eso de avanzar las dos cosas en paralelo? ¿Cómo llevaron ese reto y tal vez qué trabas incluso encontraron en el camino para hacerlo, ¿no? Claro, pues digamos que hablando específicamente de lo que te mencionaba hace ratito de localización, por ejemplo, que no es solamente traducir el texto, ¿no? O cambiar las imágenes que usamos dentro de la app, sino que implica como diseñar este sistema donde todos, tanto diseño, contenido, legal, ingeniería, pues estamos sincronizados desde el inicio. Por ejemplo, si el contenido se localiza, pero los strings no están bien estructurados en ingeniería, pues tenemos al final una experiencia rota, inconsistente, ¿no? Textos truncados, errores legales, inconsistencias que van erosionando la confianza de nuestros usuarios. Por eso aquí la documentación se volvió algo muy, muy importante, porque no solamente documentábamos, digamos, el copy final, sino todas las reglas de localización aplicables, los supuestos culturales, los constraints técnicos, los puntos donde ingeniería necesita precisión absoluta. Entonces, definir desde el inicio cómo se manejan, por ejemplo, las monedas, que esa, tan solo por sí mismo el tema de currencies es ya todo un tema, ¿no? Que puede llegar a romper nuestro sistema de diseño. Ese fue uno de los challenges que enfrentamos, porque en mercados como Kenia, la currency no es un símbolo, ¿no? Son 3 letras, KSH. Pero en México sí utilizamos un símbolo. Entonces, esa variación nos llevó a hacer, digamos, casi que un poquito a marchas forzadas, una auditoría bastante profunda sobre nuestros componentes y que pudiéramos, digamos que reconstruir componentes que no eran lo suficientemente adaptables, ¿no? Tenemos también otro tipo de formatos, disclaimers legales. Hay mercados donde necesitamos disclaimers muy específicos en pantallas donde no lo teníamos considerado, por ejemplo, para ningún otro mercado. Entonces,
una vez que pudimos identificar todo esto, pues ya nos fuimos evitando problemas. Todos estos challenges fue con el primer mercado al que entramos. Para lo siguiente fue un poquito más fácil porque ya habíamos definido este marco de trabajo. De acuerdo, sí, es que, claro, por lo que cuentas me suena que como han definido todos estos lineamientos, estas buenas prácticas o reglas, inclusive les permitió escalar de una manera más ordenada y eficiente en otros lugares porque inclusive aprendieron de los errores o tuvieron ya algunos aprendizajes del primer país o bueno, la primera localidad a lo que ustedes fueron. Así que me parece bastante interesante porque eso al final brinda bastante base y orden. Volviendo tal vez sí como para profundizar en un tema de ya design ops, porque mencionas mucho sobre la documentación de las decisiones, el playbook como, bueno, como al final como un tangible que ustedes han generado, la evolución del sistema de diseño que seguramente hubo, ¿cómo ayudaron estas herramientas, que al final son herramientas de design ops, a generar esa confianza, claridad y velocidad entre los equipos que habían locales, estos squads como de mix de culturas y de inclusive horarios, idiomas? Ahí fue, ¿cómo fue esa generación ya de confianza para ustedes en el trabajo? Sí, me parece que cuando empiezas a operar en mercados tan distintos, los límites del sistema se hacen evidentes de una manera muy rápida, ¿no? Por ejemplo, idiomas como el vietnamita suelen ser mucho más largos, ocupar más espacio que incluso el español, que ocupa más espacio que el inglés, ¿no? Entonces, en ese sentido, si los componentes, como te decía hace ratito, ¿no? Si no están preparados para eso, pues empieza a romper layouts, tomar decisiones reactivas. Entonces, trabajamos de forma muy cercana con ingeniería para rediseñar estos componentes para que fueran adaptables, configurables, con reglas claras de padding, de auto resize, truncamiento, ¿no? Manejo de estados. Esto no fue solamente un esfuerzo visual, ¿no? Sino como muy técnico. Y nos aseguramos de que los componentes pudieran responder bien a distintos largos de texto, diferentes monedas, simbología. Y eso fue clave para poder movernos más rápido. Y nos dimos cuenta que el mismo componente se podía adaptar por ejemplo, a pesos, a soles, a chelines, ¿no? Al don vietnamita, respetando tanto legibilidad como jerarquía visual, ¿no? Ese es como que uno de los ejemplos más claros que tengo presente, el tema de la localización. Pero con respecto a lo que decías de tener también un equipo distribuido en todo el mundo, digamos que nos forzó un poquito a tener este ritmo de trabajo donde unos trabajan mientras otros duermen, ¿no? Y para poder lograr eso teníamos que tener muchísima claridad sobre en qué estábamos trabajando, qué estaba pendiente. Y entonces, de alguna manera, había quienes hacían, digamos, un mini handoff al final del día a los compañeros que están en el otro lado del mundo. Y entonces ellos continuaban y a su vez ellos regresaban este handoff cuando ellos se iban. Y entonces encontramos, digamos, este equilibrio porque si bien sí teníamos puntos de contacto con todo el equipo, ya sea muy temprano por la mañana, para nosotros que estamos en México, o muy tarde en la noche, pero procurábamos como no quemar el equipo, ¿no? Sino que encontramos este ritmo de trabajo que nos permitió seguirnos moviendo rápido sin, digamos, perder un día entre cada iteración. Entonces, el impacto de esta forma de trabajar lo vimos como que muy evidente. Hubo menos retrabajo, menos excepciones, más confianza entre diseño e ingeniería, porque estábamos trabajando muy de la mano con ellos y también como que respetando y considerando lo que ellos necesitaban para poder moverse rápido. Y también, como te decía, la documentación jugó un papel clave. Aquí fue como que protagonista porque ayudó a que todos entendieran cómo, por qué estábamos haciendo lo que estábamos haciendo en temas de componentes, por ejemplo. Entonces, esta gobernanza aseguró que el sistema siguiera evolucionando hasta el momento, ¿no? De hecho, hicimos como una especie de fuente de la verdad de componentes como expandidos, ¿no? Que ingeniería pudiera localizar más rápido y empezamos a implementar ese tipo de cosas, todo estaba en la documentación y entonces hubo mucha más claridad. Genial. Y bueno, como mencionaba hace un ratito, bueno, muchos de los elementos o las prácticas que tú mencionas vienen de Designos, ¿no? Que es lo que conversábamos hace un rato. Eh, había, tal vez esto ya más como por curiosidad desde mi lado, ¿había alguna persona realmente como con el cargo de Designops o al final entre ustedes se organizaron y definieron, o incluso quién trajo a la mesa estas prácticas?
o después de que implementaron esto, se dieron cuenta que esto de alguna manera o en algunas partes se llama DesignOps, como digo, de curiosidad y de entender un poquito ese trasfondo de cómo llevan estas prácticas a los equipos y entender cómo poco a poco se va metiendo DesignOps en equipos de diseño, ¿no? Me gusta mucho tu pregunta, Alexandra, porque en Tala el día de hoy no existe el cargo oficial de Design Ops. Digamos que es un esfuerzo compartido entre los distintos managers que operamos actualmente en Tala. Somos tres, ¿no? Uno, bueno, yo soy una de ellas, tengo otro de los managers que está en Estados Unidos y otro está en la India. Tenemos, digamos, hay una directora global de diseño, pero entre los managers como que nos hemos repartido un poco las responsabilidades de Design Ops para poder traer orden a nuestro equipo global, ¿no? Definitivamente considero que el cargo de Design Ops cada vez va siendo como más relevante para una organización como tal, la que está creciendo, que se está expandiendo. Y me parece que el año pasado fue un momento determinante para que pudiéramos ver el efecto que tiene Design Ops digamos, en lo que entregamos al final del día, ¿no? Y al inicio, la realidad es que yo soy una de los tres managers que está un poquito más como clavada en temas de Design Ops. El año pasado también fue como muy clave para mí para poder entender un poquito más, comprar libros y comenzar a profundizar, justamente porque el equipo iba creciendo y había cosas que todavía no teníamos definidas en métodos de trabajo, ¿no? La documentación sobre todo es un tema que siempre nos había dolido mucho en Tala desde hace ya algunos años. Entonces, comencé un poquito con estas iniciativas para poder como que sentar las bases que digamos que lo fuimos ejercitando durante el año y cuando llegó el momento, nuestro momento de brillar, ¿no? En el proceso de expansión, ya teníamos ejercitado temas de documentación, por ejemplo, ¿no? Ese es como que uno de los puntos más importantes, que incluso fue involucrar al equipo para definir el proceso de documentación, ¿no? Entre todos tuvimos estas conversaciones e incluso workshops entre nosotros para identificar puntos de dolor internos, de qué estaba pasando en nuestra colaboración con otros equipos, dónde podíamos eficientar esta toma de decisiones. Entonces fue como que todo un proceso que tuvimos y que lo pudimos aplicar afortunadamente en este proceso de expansión y actualmente es algo que continuamos llevando como muy internamente, ¿no? Entre nosotros. Considero que lo ideal eventualmente será tener a un rol especializado en Design Ops. Definitivamente hay mucho campo de mejora todavía, pero así es como hemos comenzado, también compartiendo como que algunos workshops, webinars, las conferencias de Design Ops Latam también. Todo el equipo estuvo involucrado como para ver el impacto que esto tiene en nuestro trabajo y que a veces no se nota, pero cuando no está se nota. Entonces, eso ha sido parte de lo que nos ha ayudado mucho y durante este proceso pues queda mucho más claro, ¿no? La importancia o la relevancia que tiene. De acuerdo, no, y qué bonito lo que nos cuentas porque, o sea, creo que es una muy buena referencia para otros equipos, no necesariamente en el mismo contexto de globalización en el que están ustedes, pero sí como una reflexión de, como mencionas, de, claro, cuando está bien y hacen las cosas, o sea, se siente de que están escalando, que están llevando bien los procesos, pero cuando no existen las prácticas de Ops, realmente se nota. Y ahí es cuando se empieza a complejizar mucho esa escalabilidad, esa estandarización. Y me parece que han hecho un muy buen trabajo ahorita empezándolo ustedes, porque esto les puede ayudar a ustedes a luego sustentar necesitamos ya una persona especializada y totalmente dedicada a este tipo de tareas, porque hasta ahora se lo han estado repartiendo entre ustedes, pero va a llegar un momento en que ustedes como managers van a tener que enfocarse y darle atención a otro tipo de temas más estratégicos, de visión del producto, ya a otro nivel. Y se va a necesitar una persona que empiece a evolucionar mucho más todo lo que ustedes están haciendo, porque no me parece menor, o sea, ni siquiera me parece como una base, sino están construyendo algo muy bonito de Design Ops en el equipo, a pesar de que no tienen un Design Ops, ¿no? Y ya como para hacer tal vez como un resumen y recapitulando lo que ustedes han trabajado durante todo el año pasado y mirando hacia atrás,
¿Cuáles son esos principales aciertos y errores al liderar este tipo de iniciativas de expansión desde diseño? ¿Y qué le recomendarías hoy a alguien que está enfrentando un reto similar? Me parece que un gran acierto fue entender que diseño no podía operar aislado. Diseñar el producto sin diseñar el sistema de colaboración ya era algo insostenible. Un error fue pensar que todos los equipos estaban listos al mismo tiempo para el mismo nivel de estructura. Y aquí esto me ayudó a tener el aprendizaje de que Design Ops también requiere acompañamiento, requiere mucha negociación. No solamente como que llegar y decir, este va a ser el proceso. No, hay que involucrar a las partes. Entonces mi recomendación es empezar por documentar lo que más duele repetir, alinear a ingeniería, contenido, legal, como que a estas workstreams principales desde el inicio e ir construyendo gobernanza, aunque sea de forma ligera al inicio, pero que sea muy clara en un lugar en el que todos puedan acceder, digamos una fuente de la verdad. Hay equipos que utilizan Confluence, ¿no? En este entorno también que se utiliza mucho Jira por el tema de ingeniería y todo, podría ser un buen lugar para que exista, ¿no? Entonces, para mí, Design Ops en expansión específicamente, justamente se trata de crear sistemas que cuidan la coherencia del producto, la energía de los equipos, mientras el negocio sigue creciendo. Súper, es muy bonito, como te digo, todo el proyecto que han llevado. Y es que chévere es también como ahorita tener esa oportunidad de mirar hacia atrás todo lo que han logrado el año pasado y ahorita que está recién empezando el año, me imagino el proyectarse todo lo que están planificando para este año y que saben de que habiendo sentado las bases el año pasado, se les va a permitir lograr los objetivos que se han trazado para este año, sea cual sea, sea expandirse en un mismo mercado o conquistar o nuevos localidades. Así que es muy interesante eso, ¿no? Y bueno, ya antes, como para terminar el episodio, antes de terminar la conversación, te hago la pregunta que es común en todos los episodios, que es qué skill, conocimiento, actitud recomiendas que deba tomar en cuenta los designers para afrontar los retos que hoy día has visto que tienen los equipos de diseño. Bueno, desde mi perspectiva y mi experiencia, el pensamiento sistémico, porque nos ayuda a entender cómo estas decisiones de diseño y de otras áreas, incluso las decisiones de negocio, están profundamente conectadas, ¿no? Y cómo un cambio pequeño puede tener impacto en toda la organización. Eso con respecto, digamos, a hard skills, ¿no? Por otro lado, también la empatía, pero no solamente hacia el usuario final, sino también hacia los equipos. Entender sus cargas, tiempos, sus contextos, sus zonas horarias y diseñar procesos que los ayuden a trabajar mejor para evitar el desgaste. Entonces, cuando Design Ops se enfoca solo en eficiencia, me parece que se puede volver un poquito burocrático y cuando se enfoca solo en personas, creo que no es lo suficientemente fuerte. Entonces, aquí, desde mi experiencia, o lo ideal es encontrar el equilibrio entre ambos para que realmente los equipos continúen escalando. Genial. Bueno, Diana, gracias por habernos compartido lo que nos viniste a contar hoy en este episodio. Me parece que es de gran aporte para la comunidad, para este podcast, porque creo que no había hablado con alguien o conversado con alguien que ha tenido la experiencia que tú estás viviendo ahorita, así que me parece bastante valioso para la comunidad. Espero que también hayas disfrutado un montón la conversación y también espero verte de vuelta en un tiempito, siguiendo compartiendo más de lo que están haciendo desde México para diferentes localidades, porque al final es bonito también ver de que desde acá desde Latinoamérica se están sacando tantas soluciones, tantos productos, tantas formas de trabajo y sobre todo profundizando en design. Así que me parece súper interesante todo lo que nos viniste a compartir hoy día. Pues muchas gracias, Alexandra, por la invitación. De verdad que va a ser un gusto poder volver a este espacio en cuanto haya oportunidad. Y definitivamente coincido en que hay cosas muy interesantes surgiendo en Latinoamérica, ahora sí que de Latinoamérica para el mundo, ¿no? Y no al revés. Entonces, pues sí, me da mucho gusto también compartir como que esta perspectiva y esta experiencia que estoy viviendo en este momento. Y pues nada, me va a dar muchísimo gusto volver. Súper bueno. Mil gracias, Diana, y también gracias a los que nos acompañaron hasta esta parte del episodio. Ya nos vemos en un par de semanas con otro invitado o invitada. Nos vemos. Adiós.